las fricciones entre los serronistas, el presidente al medio, con la gestación de un partido magisterial, con los moderados al otro lado, ya comenzaba y ya venía, esta es la antesala, ¿no? Una suerte de distanciamiento, separación, que se ha hecho mucho más evidente, se ha hecho mucho más visible, mucho más honda, mucho más palpable con la gira estadounidense del presidente Pedro Castillo y la posición del gobierno peruano, que la define la Cancillería supuestamente, que no reconoce a las autoridades venezolanas, pero el presidente se reúne con Maduro. Tenemos que consultarle a un internacionalista para entender el foco de la situación. ¿Cuál debe ser la posición del gobierno peruano? Óscar Vidarte es internacionalista y nos va a aclarar muchas de estas dudas, estas sombras que se han aparecido a propósito de la gira estadounidense. Óscar, bienvenido, buenas noches, gracias por esta entrevista. Jaime, buenas noches, un placer estar contigo. A ver, la política exterior la define la Cancillería. El Premier desautoriza a su canciller, desautoriza a su vicecanciller y les dice prácticamente que se pueden ir porque no es la posición del gobierno peruano, y además él revela que el presidente se ha reunido con Nicolás Maduro, cosa que no sabíamos porque no estaba en la agenda. ¿Qué hacer con Venezuela? ¿El Perú qué cosa debe hacer con Venezuela o qué posición debe tomar? ¿Extrema? Supongo que al medio. A ver, en primer lugar, la política exterior la define el presidente. Por eso es importante que el presidente de la República, Pedro Castillo, dé a entender cuál es la posición que tiene acerca de Venezuela. ¿Qué debe hacer el Perú? Yo creo que acá hay dos cosas. En primer lugar, yo creo que reconocer al gobierno de Maduro no necesariamente es reconocer que estamos frente a un gobierno democrático. Es decir, reconocer algo que de hecho existe. Maduro ejerce el poder y el Perú reconoce a muchos gobiernos también dictatoriales o autoritarios, dicho sea de paso, en el mundo. Pero esto no significa dos cosas, ni reconocer que Venezuela es una democracia y tampoco, y ahí me parece que hay un error, tener que reunirse pues, en un foro internacional con pues, gobiernos que tú consideras antidemocráticos o autoritarios. Ese me parece un importante error. Tú puedes marcar, reconocer un gobierno, como lo hacen muchos gobiernos con Corea del Norte, pero otra cosa es reunirte y establecer vínculos cercanos al más alto nivel con dicho gobierno. Eso sí me parece un error. Claro. Han aparecido fotos que nos han refrescado la memoria, por ejemplo, de Fujimori tomándose un trago con Castro, ¿no? Y allí nadie, digamos, ponía el grito en el cielo como se ha puesto ahora. Pero bien dices que el presidente es el que define la política exterior, pero es expresada por la Cancillería, y la Cancillería ha expresado una posición. En términos, no diría yo diplomáticos, pero políticos, si quieres. ¿En qué posición queda el canciller? ¿En qué posición queda el vicecanciller cuando ellos han expresado un punto de vista hacia afuera y el mundo lo ha leído? Lo que sucede es que acá hay dos cosas. En primer lugar, las declaraciones del vicecanciller son ciertas. Formalmente, el Perú pues, no ha reconocido a ninguna autoridad legítima desde el 5 de enero del presente año. Formalmente. Pero en la práctica también es cierto que el nuevo gobierno recibió al canciller Arreaz, en su momento al canciller venezolano, los primeros días de su gobierno. Y ahora, pues como hemos visto, claramente se ha reunido con el presidente Maduro. El reconocimiento de un gobierno no se hace solamente de manera expresa, muchas veces se hace a través de acciones. Y evidentemente, más al margen de lo que oficialmente el Estado peruano haya manifestado, en la práctica estamos reconociendo. Pero esto expresa algo que a mí me parece muy importante, que es increíble, Jaime, que en 2 meses, más aún considerando que este tema fue causa, creo, de la salida de Béjar de Cancillería, el gobierno todavía no tiene una posición clara al respecto. Han pasado 2 meses y seguimos diciendo, ¿reconocemos o no a Venezuela? ¿Cuál es el futuro del Perú en el Grupo de Lima? ¿Qué es lo que el Perú quiere hacer respecto a la democracia en la región? Y estas indefiniciones son las que realmente se terminan trayendo abajo toda la gira y todo lo que el presidente Castillo ha tratado de demostrar en la gira, que es confianza, reducir la incertidumbre, reducir la desconfianza. Y cuando desde afuera ven lo que está pasando en este momento en el Perú, dicen, el discurso que nos planteó Castillo en México y en Estados Unidos sobre
reducir la incertidumbre, un país que brinda confianza, que no es comunista, que no va a expropiar. ¿Es realmente cierto o no? Claro, claro, porque allí viene justamente el otro tema, cómo queda el gobierno, no solamente internamente, no solo internamente, sino hacia afuera. El presidente se ha mostrado ante presidentes de América Latina en México, se ha presentado ante el mundo, o a las Américas, quiero decir, en la OEA y ante el mundo en la ONU. Que el premier salga y reprenda de esa manera al canciller, ¿cuál es el impacto para ti, políticamente hablando, de esta situación? Y de la forma en que lo ha hecho, porque estamos hablando de que ha reprendido al canciller vía Twitter, ¿no? Vía Twitter, y además de una manera inusual, porque finalmente si el premier quisiera, podría plantearle su renuncia, digamos, porque en tanto él es el jefe del gabinete, pero ni uno ni otro. Entonces yo creo que este es un buen momento, digamos, políticamente hablando, para que el presidente, luego de la legitimidad que ha adquirido internacionalmente, luego de sus contactos internacionales y de todo el discurso que ha tratado de desarrollar a nivel internacional, yo creo que es un buen momento para realizar unos cambios que fortalezcan esa línea. De lo contrario, vamos a entrar pues en la misma tómbola que parece en la cual estamos hace 2 meses. Si tú fueras Castillo, ¿le pedirías la renuncia a Bellido entonces? Yo creo que es un buen momento, como lo fue también después de la confianza, la posibilidad de cambiar algunos ministros. Creo que en este momento es un buen momento para hacer algunos cambios que fortalezcan el discurso que el presidente ha tratado de establecer, pues tanto en la CELAC, tanto en la OEA como en la ONU. Y ese discurso, pues obviamente no pasa por la presencia de algunos ministros que estoy seguro que han visto esta visita, como sobre todo algunas de ellas, actores empresariales, al presidente del BID. Pues yo creo que es el momento de hacer algunos cambios. Porque no es solamente un desgaste político, que en sí lo es visible, es palpable y es explícito, sino otro caso. La bancada gobiernista presenta un proyecto de control de medios a través de una legislación bastante mamarrachienta, a decir verdad, muy poco estructurada, muy desprolijamente estudiada. Y el canciller en Washington, D.C. dice, por si acaso esa norma que está gestándose en el Congreso peruano por la bancada del gobierno peruano, o la bancada oficialista, colisiona, choca con tratados internacionales. Eso es una vergüenza. Y hace unas semanas había este proyecto de control de precios que justamente creo que esta gira está tratando de descartar. Y también esta gira trata de descartar la Asamblea Constituyente, que internamente se sigue, o Perú Libre sigue pues caminando en ese sentido. Entonces uno se pregunta afuera, ¿cuál es el camino? Y también internamente nos preguntamos cuál es el camino que está desarrollando el gobierno del presidente Castillo. Por eso es importante lo que ha hecho la gira, pero esa gira se tiene que manifestar en acciones claras, en un liderazgo claro en esa línea y no quedarse en el plano discursivo que hasta el momento se encuentra. Óscar Vidarte es internacionalista y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Óscar, por tus enfoques y tus apreciaciones. Será un gusto tenerte en otra ocasión. Muy buenas noches. Así las cosas, el canciller Óscar Maurtua se presentará ante el Congreso el martes 28. Tendrá que dar explicaciones sobre toda esta situación. Él es el canciller, desautorizado por el premier, pero es el canciller, lo sigue siendo. Usted ha visto los videos de la gira del presidente, al lado siempre el canciller, muy compenetrados, como debe ser. ¿Qué hace el señor Bellido allí portándose como un desquiciado tuitero, escribiendo las cosas que escribe? Es francamente una vergüenza. Para evitar esas vergüenzas, lo que tiene que hacer el presidente, y no nos vamos a cansar de decirlo, es definiciones, liderazgo. Ya se acabó. Ya estuvo usted, presidente, en los Estados Unidos y ha podido vivir dentro, en primera persona, la institucionalidad de un país del primer mundo. Ha tratado con otros presidentes, ha hablado en el foro de la Asamblea de la ONU. Ya usted está en otro nivel, ya usted está sumando horas de vuelo. Entonces, definirse.
Ahí está lo que le dice el canciller. Mire a sus ministros, que poco a poco están empezando a reaccionar. Su ministro del Interior, su ministro de Defensa también no quiere chocar con Chocano, pero por lo menos dice, sí, pues el canciller es el que define, ¿no? Bueno, les decía que finalmente entonces el canciller Maurto acudirá el martes 28 al Congreso de la República y vamos a conversar en instantes con Illich López. Él integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y luego conversamos también con otro legislador, Edward Málaga Trillo, a propósito de la anunciada tercera ola, porque nada está dicho.